El dueño de Chivas, Amaury Vergara, está a punto de tener una pérdida monetaria gigantesca, misma que podría rondar los 15 millones de dólares. Y es que luego de la separación de Alexis Vega y Cristian Calderón del plantel por indisciplina, ambos futbolistas están destinados a irse del club. Alexis Vega fue comprado por el Rebaño en 2019 a petición de José Cardoso y tuvieron que desembolsar 9 millones de dólares que fueron a parar a las arcas de Toluca. Estoy muy contento, muy motivado, saber que Chivas puso los ojos en mí. Desde medio torneo que anunciaban que iba a ser jugador de Chivas, creo que me motivaba mucho más. Pues dejarles muy claro que voy a ser un jugador que va a responder en la cancha, por algo me trajeron. Obviamente muy humilde, trabajar día a día para demostrar de qué estoy hecho. Y bueno, obviamente dedicarles muchos goles a la afición, que es lo que se merece. Un año más tarde arribaría el Chicote, procedente de Necaxa y a petición de Ricardo Peláez por 6 millones de dólares. Además de estar paqueteado con Alexis Peña y Jesús Angulo. A estas alturas, ambos futbolistas saben que podrían ser perdonados y regresar a trabajar con el equipo, pero su futuro es claro, en diciembre dejarán al Rebaño. Que levante la mano quien no se ha equivocado en la vida, ¿no? Y estamos listos para perdonar, pero primero para perdonar hay dos partes, ¿no? El que quiere ser perdonado, y si es que quiere ser perdonado, y esa parte tiene que dar, poner de su parte, ¿no? Digamos, tomar el primer paso. Cristian Calderón termina contrato este diciembre, por lo que se marchará gratis del equipo sin dejar un solo peso. Por su parte, Alexis Vega tiene contrato hasta junio del 24, lo que significa que cuando el mercado esté abierto tendrá 6 meses más de vínculo. Lo que busca el Rebaño es tomar algo a cambio y evitar la pérdida total de la inversión sobre el futbolista. En un par de meses más, tanto Calderón como Vega pasarán a ser los jugadores 5 y 6 de la lista negra de Amaury Vergara, junto a los futbolistas que dejaron pérdidas en Chivas y que salieron por la puerta de atrás luego de haber caído en actos de indisciplina, como Chofis López, Gallito Vázquez, Alexis Peña y Dieter Villalpando. Esos nombres que cita Jesús Bernal en este compendio, qué huecas suenan las palabras de Alexis Vega, paréntesis, cuando habla de compromiso, de entregarlo todo, de bla, 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 el día que lo presentaron con el Guadalajara y hoy que es reincidente en un tema de disciplina. Pero la cantidad de nombres que cita nuestro compañero Jesús Bernal, pues te hablan de una tendencia, de una constante en Guadalajara, que se había corregido, pero que ahora vuelve a ocurrir. Paco, ¿cómo debió manejarlo la directiva de Guadalajara? Ya visto en perspectiva, ¿cuál era la manera correcta de manejarlo? Bueno, primero no es fácil, Ciro, no es nada fácil. Nadie puede decir, mira, se tiene que manejar así, así, así. No, hay que estar en los zapatos, en este caso de Fernando Hierro, de Paunovic, el propio Amaury, aunque Amaury yo lo dejo de lado, porque él es el dueño. Y él, tú delegas, ¿no? Claro, totalmente. Sí tienes que pensar, antes de cualquier decisión, que son tus activos. 15 millones de dólares. Si Calderón te costó 6, Alexis te costó 9. Bueno, entonces son tus activos. Más allá de la indisciplina, tienes que pensar que tú no puedes perder ese dinero que invertiste. Es muchísimo dinero, muchísimo dinero. Lo primero es, para mí, no hacerlo público. Primero, para tomar cartas en el asunto, tú puedes multar al jugador, tú puedes sancionarlo sin que la gente se entere. Oye, pero van a preguntar que por qué no son concentrados o por qué no juegan o por qué no lo manejas de otra manera. No tienes ninguna necesidad de dar explicaciones precisas en ese sentido, y menos el técnico, que él está para dar resultados, no para dar explicaciones. Primero, ¿cómo llegó Calderón a estar en esta situación? Es decir, que tenga 6 meses de contrato nada más. Es increíble, Ciro. Sí. Qué mal manejo se dio. O sea, increíble que tengas un jugador en estas condiciones 6 meses. Y lo de Alexis Vega lo tienes que manejar de otra manera, porque él sí tiene contrato, más tiempo, y creo que tiene un buen mercado en el fútbol mexicano. No tienes por qué exhibir a tu gente. Por más indisciplina que haya cometido, es tu activo, es tu jugador. No lo expongas, no expongas el prestigio de la institución, no lo quemes, porque después, ¿cómo lo vas a vender? Yo sé, y él está exhibido, pero es al interior, porque tú, en todo caso, este dinero no lo puedes perder. Sí. Estás hablando de una cantidad de dinero estratosférica. Sí. La exhibición ante el ojo público tal parece que no les importa mucho a estos futbolistas, ¿no? Bueno. Porque ya tienen un historial, ¿no? Ahora, si Guadalajara abre la puerta del perdón,
¿Por qué ocurre? Porque se da cuenta que se equivocó, porque se da cuenta que los necesita en la cancha, o ¿por qué crees que abra la puerta del perdón? Sí, ¿por qué es eso? Porque lo he vivido como exfutbolista, como directivo. Muchas veces el reintegrar a los indisciplinados, a las ovejas negras, fortalece al grupo. Cuando el involucrado habla frente al grupo. ¿Fortalece al grupo? Sí. ¿No termina siendo el efecto opuesto? Bueno, es que dependen los grupos y dependen las circunstancias. Yo creo que el grupo manda. Y muchas veces el grupo tiene que, primero, por ejemplo, a estos dos futbolistas, que ya no mencionamos a Martínez, que es el joven que también estuvo en la fiesta. De él ya no vamos a hablar y quizás acaben con su carrera, porque Calderón y Vega van a seguir jugando. Primero el grupo tiene que preguntarles y cuestionarlos y criticarlos a los dos jugadores de más experiencia por qué involucraron a un chavo. Ha resultado en muchas ocasiones, previo por ejemplo a una liguilla, que esos indisciplinados, cuando los reintegras, fortalecen al grupo, porque están comprometidos con el grupo. Están comprometidos con el grupo. No son todos los casos y dependerá de cada situación, pero yo creo que lo hacen por eso. Y la otra, porque insisto, son activos. Porque son activos y porque quizás, ¿quién te dice que no los reintegras? Y Alexis Vega tiene una gran cierre de campaña, una buena liguilla, y entonces ahí sí lo puedes vender ya en otras circunstancias. Sí, me ha tocado ver también casos en que se dan esas historias de indisciplina y demás, y después regresan, anotan 2 goles y se olvidó todo, volvemos a ser felices y entonces, ¿por qué? Porque tienes el talento, ¿y por qué? Porque puedes marcar diferencia en un campo. Digo, Cuauhtémoc Blanco es célebre también por sus trasnochadas y por las cosas que hacía también. Y muchas más, no estoy yo para dar nombres y apellidos, pero a mí me tocó en Selección Nacional alguien que le dijo al director técnico abiertamente, yo no quiero estar concentrado, yo quiero que me deje salir porque así me siento mejor. Es increíble, ¿eh? Y no voy a mencionar el nombre porque todos nos caeríamos hacia atrás, pero sí sucede. Sí sucede. Yo sí mencioné el nombre de Cuauhtémoc, son ampliamente conocidos sus temas en ese sentido, pero también cuando llegaba el momento de rendir en la cancha, ahí estaba siempre. Y era el primero en elevar su nivel en un partido como un clásico, en un partido con selección nacional. Entonces, también tenías eso del otro lado. Alexis Vega viene de un torneo en el que estuvo constantemente lesionado, una liguilla en la que no lo veías jugar 90 minutos y que cuando más falta le hizo a su equipo en la final contra los Tigres, pues no alcanzaba a darte ese rendimiento, esos 90 minutos. Un fichaje que no se ha amortizado. ¿No? El de Alexis Vega no es un fichaje que, digas, ya desquitó los $9 millones que se pagaron por él, ni mucho menos el sueldo que percibe, que es uno de los mejores del Guadalajara. De acuerdo. ¿No? Y eso normalmente tú lo recuperas con títulos, Ciro. Lo acabas de mencionar. En la final. En la final. Cuando más lo necesitaron. Ahí es donde tienes que marcar diferencia y no sucedió con Alexis. A ver, viene este partido contra el América, que yo sé que es un amistoso, pero entre América y Guadalajara no hay partidos amistosos. Y se da el caso de que hace no mucho quedaron 4-0. Aquí vemos el rendimiento en el torneo de estos dos conjuntos, mientras uno tiene el 58% de posesión, bueno, uno tiene la productividad de 27 puntos, Guadalajara tiene 18. La mitad de esos puntos los logró Guadalajara en las 3 primeras jornadas, antes de que viniera ese parón de torneo por el torneo con los equipos de la MLS. Pero a lo que quiero llegar con todo esto es que, dado el antecedente del enfrentamiento más reciente que tuvieron estos dos, del 4-0 con que América le ganó con autoridad al Guadalajara, esto es algo más que un partido amistoso contra el América para las Chivas. Sí. Tiene un extra por ese antecedente. De acuerdo. ¿Qué tanto riesgo corren? Pues mucho, porque siendo el rival que es, si Chivas vuelve a perder, diremos que fue llamarada de petate la victoria sobre el Atlas. Ajá. En cambio, sobre todo en lo anímico, si Chivas logra hilvanar 2 victorias, 2 clásicos, aunque uno sea partido no oficial, se puede fortalecer el grupo. Yo creo que Paunovic lo sabe y es una manera de... Porque además vas a ir a jugar a un estadio, pues no sé si lleno, pero va a ir mucha gente. Si lo llenan son 90,000, ¿eh? No, yo sé. 85, 90. Es espectacular, pero va a haber una buena entrada. Yo estoy seguro que va a haber una buena entrada y tienes que también darle a tu gente una satisfacción. Yo creo que es un buen momento para Paunovic y sus jugadores el estar en este caso. Y
y sacar lo mejor de este partido, porque también si pierden, insisto, pensaremos que fue llamarada de petate lo que hicieron contra el Atlas. Sí, se podría extinguir muy fácil, diluir ese buen momento, esa sólida actuación que tuvieron contra el Atlas. No se compara el Atlas con el América. El Atlas, después de que logró el bicampeonato, se ha ido desarticulando, ha perdido a cada uno de sus mejores jugadores, le ganaron con autoridad y el América es un rival distinto, con todo y que tendrá algunas ausencias producto de la fecha FIFA que le lleva a perder a sus jugadores seleccionados. Pues veremos cómo le va al Guadalajara en este partido contra el América.